Funciones trigonométricas. Vamos a empezar definiendo lo que es el coseno, ¿ya? Y el seno. Para empezar, vamos a utilizar lo que es el círculo trigonométrico, ¿ya? El círculo trigonométrico lo vamos a utilizar todo este capítulo que es relativamente grande. ¿Y en qué consiste el círculo trigonométrico? Consiste en que tenemos un círculo de radio igual a 1. ¿Ya? Tengo un círculo de radio igual a 1. En este círculo, nosotros vamos a colocar un punto donde me dé la gana. ¿Ya? Coloco un punto donde me dé la gana y coloco un punto acá. ¿Ok? En este caso, cuando yo coloco un punto ahí, se forma este ángulo alfa. ¿Ok? Y este ángulo alfa que se forma después de que yo agarre este punto, el ángulo alfa y el punto están ligados. Lo que vamos a hacer es hacer una proyección horizontal y una proyección vertical, de tal forma que se van a formar las siguientes líneas. Esta línea violeta y esta línea amarilla. ¿Ya? A esto de acá le podemos llamar X y esto de acá lo podemos llamar Y. ¿Ok? Este X, ya, yo tengo radio igual a 1. Ustedes hacen un círculo radio igual a 1 en su casa, ¿ya? 1 metro, 1 centímetro, lo que sea. Esta medida de acá la miden con hilo, con regla, lo que sea. Tiene una medida, ¿ya? Y digamos, supongamos que mide más o menos, esto parece que fuera 0,7 más o menos parece, metros, ¿ya? Como tengo unos ejes, ya como tengo unos ejes, lo que esté a la derecha es positivo, lo que esté a la izquierda es negativo, lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo. Entonces, esto mide 0,7, lo he medido con regla, pero como está en la izquierda, le tengo que aumentar un signo. ¿Ya? Esto de acá, yo lo mido, ¿ya? Y también parece algo cercano a 0,7 metros. ¿Ya? Mido con regla. Cuando mi radio es de 1 metro, ya cuando hago un círculo de 1 metro, luego al medir, esto va a pasar más o menos 0,7 y este igual parece más o menos 0,7. Entonces, cuando yo lo mido va a ser 0,7 metros, 70 centímetros. Les estoy hablando así en un contexto de medir cosas. Ya eso quiero que entiendan. Estoy midiendo. ¿Ya? La definición del coseno y seno, que tal vez lo han visto en colegio, pero yo creo que la mayor parte no lo ha visto, es que esta medida, este tamaño que yo mido con regla, eso es el coseno del ángulo que se formó. Esa es la manera de definir el coseno. Dibujar un círculo de radio igual a 1, proyectar, medir lo que hay acá, eso es el coseno. Esto de acá es el coseno. ¿Qué es la definición del seno? Pues lo mismo, solamente con la proyección vertical. Entonces, el seno de este ángulo es 0,7, menos 0,7. El signo importante es menos 0,7. El coseno de este ángulo es menos 0,7 y el seno de este ángulo es 0,7. Esa es la definición del seno y del coseno. Voy a hacer un ejemplo similar con otro ángulo, ¿ya? Tengo un círculo trigonométrico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dibujar un círculo con radio igual a 1. ¿Ya? El radio de acá es 1. Esto es 1, este es 1, este es 1. ¿Ya? Esto es 1. Esto de acá sería el punto 1, 0. ¿Ok? Y quiero analizar un ángulo de 30 grados. Entonces, sí, haremos con 30 grados. 30 grados más o menos es por acá.
Y esto de acá es alfa y es más o menos 30 grados. Entonces, quiero analizar 30 grados. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el punto que pasa por 30 grados en el círculo. ¿Qué es lo que sigue? Pues voy a proyectar horizontalmente. Voy a proyectar verticalmente, ¿ya? Y voy a medir con regla, ¿ya? Yo he dibujado esto que mida 1, ¿ya? Voy a medir con regla, ¿ya? Si esto de acá, digamos, mide 1, ¿ya? 1 metro, 1 centímetro, lo que sea, esto de acá, ¿cuánto va a medir? Vemos que es la mitad. Esto de acá mide 0,5. 0,5. Voy a medir con regla o de manera precisa esto cuánto mide. Esto va a medir, si no me equivoco, 0,87. 86. ¿Ya? Si todo esto es 1, cuando yo mida con regla, esto va a medir 0,86. Pues resulta que por definición, esto es el seno del ángulo. Por definición, esto es el coseno del ángulo. Esa es la definición, ese es el punto de partida de lo que es las funciones trigonométricas. El seno, ¿de qué ángulo? 30 grados. He dibujado, meto acá, esto de acá es 30 grados. Esto acá es 30 grados. El seno de 30 grados es esta medida que es 0,5. El coseno de 30 grados es esta medida que es 0,86. Y ustedes hacen en su calculadora, seno de 30 da 1 medio, coseno de 30 da raíz de 3 medios, que es 0,86. Esa es la definición. Y ambos son positivos. Positivo, positivo. ¿Por qué? Porque ambos están en la parte positiva de los ejes, arriba y a la derecha. Esta es la definición. ¿Ya? Tendremos acá definición del coseno de un ángulo y seno de un ángulo. Dudas y preguntas. Antes de dudas y preguntas. Acá, como terminología, cuando tenemos el círculo trigonométrico, vamos a hablar de lo que son los cuadrantes. Esto es el primer cuadrante, esto de acá. Mi ángulo está en el primer cuadrante. Esto es el segundo cuadrante. Esto es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿Ya? Mi ángulo puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Ya? En este ejemplo, el ángulo ¿dónde estaba? ¿O dónde estaba el punto? Estaba en el segundo cuadrante. Entonces, cuando se habla de cuadrantes, nos referimos a esos. ¿Ya? Entonces, pondremos acá por si acaso. Términos importantes que estamos viendo es lo que es un cuadrante. Ya conocen lo que es un cuadrante. Y los signos. Son importantes los signos. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. A la derecha positivo, a la izquierda negativo. Arriba positivo, abajo negativo. Acá ambos son positivos. En este ejemplo, X era negativo, el coseno era negativo. Por eso, cuando ustedes hacen coseno de ciertos ángulos, en la calculadora les sale algo negativo. Esta es la definición, ¿ya? Y entender el círculo trigonométrico tal vez a algunos les parece innecesario, ¿ya? Pero si entienden esto bien, les permite resolver problemas sin necesidad de memorizarse cosas, porque simplemente se dibujan el círculo trigonométrico y analizan el círculo trigonométrico. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, tac. Entonces, ya, el seno y el coseno. Acá tenía esto de acá, ¿no? Coseno es la parte horizontal, la proyección, y el seno es la parte vertical, pero cuando el radio es 1, solo cuando el radio es 1. Ya ponemos acá, radio igual a 1, tiene que ser en el círculo trigonométrico. Y acá ya podemos, analizando justamente el círculo trigonométrico, ya podemos ver ciertas propiedades. Yo he analizado antes este ángulo de acá,
que acá se llamaba alfa, ¿no? Acá le pondremos alfa 2. Yo he analizado antes el ángulo alfa 1, ¿ya? Es lo que hemos hecho acá. ¿Cuál es el coseno? Es esta medida. ¿Cuál es el seno? Es esta medida, ¿ya? ¿Ok? Ahora, a este alfa 1, yo le aumento una vuelta. Digamos, este alfa 1 es más o menos 120 grados, creo. Le aumento una vuelta. Le aumento 360 grados más. Y tengo alfa 2. Recaigo sobre el mismo punto. El punto que tiene alfa 1 y tiene alfa 2 son el mismo. Como son el mismo punto, las proyecciones son las mismas. Por lo tanto, el coseno y el seno es el mismo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, digamos, de este diagrama, tenemos que el coseno de alfa 1 es el mismo que el coseno de alfa 2. ¿Qué tiene de especial alfa 2? Que es alfa 1, que le he dado una vuelta más. Entonces, el coseno de alfa 1 es igual al coseno de alfa 2, pero alfa 2, ¿qué es? Es alfa 1 más una vuelta. ¿Y una vuelta qué es? 360 grados. ¿Ya? Ahora, casi todo este capítulo vamos a trabajar con radianes. Entonces, 2pi. Y acá ya hay una propiedad interesante. El coseno de un ángulo, ¿ya? Es el mismo que el coseno de ese ángulo más 2pi. Y lo mismo para el seno. El seno de un ángulo cualquiera es el seno, va a ser el mismo que el seno del mismo ángulo más 2pi o más 360 grados. ¿Ya? Por ejemplo, seno de 30 grados, sé que es un medio. Hagan en su calculadora. Ahora quiero que me digas, ¿cuánto es seno de 390 en tu calculadora, Santiago? ¿Cuánto te da eso? Adrián Rosser, ¿cuánto te da seno de 390 en tu calculadora? Lo mismo. Voy a calcular. Da un medio. ¿Ya? Hagan. ¿Ya? Muchos, yo les voy a decir, módulos anteriores, muchos no tocan su calculadora hasta el examen y luego están perdiendo 20, 30 puntos porque no saben usar sus calculadoras. Hagan, ¿ya? Cuando les digo hagan, es por su bien. Hagan, manejen su calculadora. Entonces, cuando ustedes hacen seno a 390, también les va a dar un medio. Si a 390 le sumo una vuelta más, 360, que sería seno de 750, les va a dar un medio. ¿De dónde sale eso? Pues de la definición. La definición es esta cosa. Entonces, y en esta definición, yo veo que si tengo un ángulo y le doy una vuelta, me va a dar el mismo coseno seno. Le doy otra vuelta, también. Le doy más vueltas, va a seguir siendo el mismo seno y coseno. Va a ser la misma proyección, por lo tanto, el mismo seno y coseno. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. ¿Qué más? A ver, ¿qué más es importante acá? Acá un poco repetir lo que había dicho de los signos. Acá tengo otro ángulo, ¿ya? Un ángulo hacia abajo, ¿ya? Yo hago la proyección. El coseno, veo que va a ser algo positivo. Yo hago la proyección. Esto de proyección va a ser el seno del ángulo y veo que está en la parte de abajo, entonces ya sé que tiene que ser algo negativo. ¿Ok? Entonces así, analizando el circuito trigonométrico, podemos ver los signos ya de las funciones trigonométricas, tal vez no el valor exacto, pero sí los signos. Esto de acá es parte de la tarea de ayer. Si esto de acá es 45 grados, supongamos, es 45 grados, se ve en el gráfico que me da 45 grados. ¿Ok? Esto de acá, ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo es ese, Joshua? ¿Profe? Si este ángulo es 45 grados, ¿este ángulo qué vendría a ser? Santiago, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué te tinca, Joshua? 270 grados. Ya. 270 ratitos, 180 más o menos. 270 es
90, más 90, más 90, 270. Lo que tú quieres decir es, yo creo, 315. ¿Ya? Está Ah, bien. dale, profe. 270, ¿cómo es? 315. Fíjate, si yo tengo este punto de acá, este ángulo alfa es 315. ¿Ya? Que vendría a ser una vuelta menos 45, 315. Este ángulo de acá no es 315. Esto de acá lo voy a llamar beta. Beta no es 315. Es, Diego, ¿querías decir algo? ¿Quieres decir cuánto es, Diego? Menos 45 grados. Menos 45 grados. ¿Ya? Ambos ángulos apuntan al mismo punto, pero no es lo mismo, Joshua, ¿ya? Entonces, uno es 315, otro es menos 45, ¿ok? Y Dale. esto es simplemente para remarcar esto, ¿ya? Cuando ustedes cuentan ángulos en sentido antihorario, son ángulos positivos. Cuando ustedes marcan ángulos en sentido horario, son ángulos negativos, ¿ya? Esto, una paréntesis para los signos de rotación, ¿ya? Esto estaba en el video en más detalle. Y acá podemos aplicar, mostrarles que para qué sirve el círculo trigonométrico. Yo he hecho para un ángulo en especial, pero podría servirlo para cualquier ángulo. ¿Qué tiene de especial alfa? De especial alfa tiene que les he dicho que es 360, una vuelta, menos beta, ¿verdad? Alfa, ¿qué es? Es 315. ¿Cómo calculo este 315? Es una vuelta menos este ángulo de acá, que es 45. Entonces 315, ¿ya? Y ambos van al mismo punto. ¿Cómo sé que van al mismo punto? Pues estudiando el círculo trigonométrico. Como van al mismo punto, cuando yo haga la proyección en X, esto es el coseno. Cuando yo haga la proyección en Y, esto va a ser el seno. Y vemos que ambos me van a dar el mismo punto, me van a dar las mismas proyecciones, por lo tanto puedo decir que ambos tienen el mismo coseno y el mismo seno. Y acá podría encontrar otra propiedad, que no necesito memorizar, simplemente es entendiendo el círculo trigonométrico. Decir que el coseno de alfa es igual al coseno de beta, pero beta ¿qué es? O alfa ¿qué es? Es 360 menos beta. Entonces, el coseno de un ángulo es igual al coseno de 360 menos ese ángulo. Y como les he dicho, trabajamos mucho en radianes, entonces escribimos de esta manera también. El coseno de un ángulo va a ser el mismo que el coseno de 2pi ese ángulo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, una vez que ya entendemos esto, ustedes han debido llegar a colegio, en colegio han debido ver esta fórmula. Cristian, ¿has visto esta fórmula antes? Wendy, ¿has visto esta fórmula? Israel, ¿has visto esta fórmula o no? ¿O primera vez? Yo lo he visto. Ya, ¿los demás? Cristian Garrett, Israel, Sí, Sí, también. también. han visto, ¿verdad? Yo también. Para esto sale, tal vez lo hacían de memoria, tal vez han visto el origen, lo que voy a explicar ahora, pero todo esto sale del círculo trigonométrico. Yo tengo un punto, tengo un ángulo. Este punto lo voy a proyectar. Esta medida, vean esto como medida, vean como longitud. Esta longitud es el coseno. Esto de acá lo voy a proyectar. Esta medida, esta longitud es el seno. Y esto lo voy a replicar acá. Cuando yo lo replico, se forma este triángulo. Cuando yo lo replico, se forma el siguiente triángulo. Lo voy a copiar, lo voy a hacer más grande. Estoy copiando el ángulo, estoy poniendo acá esta medida. Repito, esto es una medida, es una longitud. Tengo esta medida. ¿Ya? ¿Qué tengo acá contextualmente? Un triángulo rectángulo.
Con un triángulo rectángulo, ¿qué cosa puedo aplicar? Lo que es Pitágoras, que han visto en algún momento. ¿Qué me dice Pitágoras? Joshua, Santiago. C cuadrado es igual al cateto, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a los dos catetos elevados al cuadrado. Exacto. Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado. En mi contexto, ¿qué es la hipotenusa? Es esta medida. Esta medida es esto de acá. Esto de acá es mi círculo trigonométrico. ¿Cuál es la base que les he dicho de especial de este círculo? Trigonométrico. Les había dicho que la base de esto es que el radio es igual a 1. Y vemos que esta medida de acá es el radio. Es esto, es esto, es esto, es esto. Y ese radio se repite en todo lado y se repite acá. Esto de acá es el radio. Entonces, esto de acá mide 1. En mi contexto, ¿cuál es la hipotenusa? Es 1. Al cuadrado es igual al cateto al cuadrado. En mi contexto, ¿qué es el cateto? Coseno cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado. El otro cateto, ¿qué es? En mi contexto, es el seno. Es más el seno cuadrado. Y estos son medidas, son longitudes, pero resulta que esta longitud es coseno de alfa, por definición. Y llegamos a esto que han visto antes, pero ya entendiendo de dónde sale. ¿Ok? Entonces, esta fórmula que todo el tiempo han visto es simplemente Pitágoras en el contexto del círculo trigonométrico. El coseno de cualquier ángulo al cuadrado más el seno de cualquier ángulo al cuadrado siempre va a dar 1. Coseno de 45 grados al cuadrado más seno de 45 grados al cuadrado, 1. Coseno de 1 grado al cuadrado más seno de 1 grado al cuadrado, 1. ¿Ya? Y terminamos la clase con, pongámosle como título, sí, descripción. Esto de acá pongamos como Pitágoras en contexto del círculo trigonométrico. Acá pongamos descripción, ¿ya? O gráfica del coseno. Entonces, no, del seno. ¿Qué es el seno? Pues círculo trigonométrico, proyección, esto, ¿no? Entonces quiero graficar esto. Quiero hacer una función gráfica. Tengo esto de acá, que es alfa. ¿Ya? Este alfa está en radianes, mide algo. Digamos, mide un ratito, esto es pi medios, es 1,5. Esto debe ser más o menos 0,8, ¿ya? Más o menos ahorita es como 0,8. Entonces 0,8 más o menos, ¿ya? Radianes. Entonces, esta medida de 0,8 lo pongo acá. Acá va a ser 0,8. Acá 0,1, 0,2, 0,8. Para 0,8, para ese ángulo, ¿cuánto es el seno? Es esta distancia. Entonces, esta distancia lo coloco acá, ¿no? Círculo trigonométrico. Tengo este ángulo de acá. Este ángulo de acá ahora mide más o menos pi medios, que es 1,5 más o menos. Esto mide más o menos 1,5. Entonces, ya no estoy en 0,8. Ya no estoy en 0,8, que estaba antes acá. Ahora estoy acá, que más o menos es 1,5. Para 1,5, ¿qué es el seno? Es la proyección, es esta altura. Esta altura la coloco acá. Antes tenía este punto, ahora tengo este punto. Definición. Tengo esto de acá, que ya no va a ser 1,5. Pi medios está acá. Va a ser una medida alfa, ¿ya? Que ya no voy a hacer el cálculo, 2, algo, digamos. Y entonces ese 2, algo voy a tenerlo acá. Esto de acá es alfa, ¿ya? Esto de acá es alfa. Esta distancia, véanlo como distancia, acá está como ángulo, acá tenemos que verlo como distancia. Para esa distancia, el seno que es esta longitud, esa longitud lo representa acá y acá ya tengo este punto. Tenía este punto, antes tenía este punto. Entonces, de esa manera, acá tengo algo más para otro ángulo. ¿Cuál es su seno? Es esta distancia. Entonces, para todo este ángulo, que sería toda esta distancia,
tengo esta proyección, entonces esta altura. Entonces tenía este punto antes, este punto, ahora tengo este punto. Y así se forma la siguiente gráfica para cualquier ángulo. Y esta es la gráfica que ustedes conocían del seno, la cual la tenían, se les habían dicho, esto es, ya, nunca se han preguntado de dónde sale, ahora ya saben de dónde sale. Sale de la definición que viene del círculo trigonométrico y simplemente estamos proyectando esa definición y se forma la gráfica que conocen. Algunas características importantes de esta gráfica es que empieza en 0, ¿ya? En 90 grados o pi medios va a llegar a su tope y su tope es 1, ¿ya? Esto es importante, su tope vertical es 1, ¿ya? Y eso lo llega en 90 grados, acá vemos algo cercano. Cuando estoy cerca de 90 grados, cuando estoy en 90 grados, ¿cuánto es la proyección en el eje vertical? Es esto de acá. Y esta altura, ¿cuánto es? Es 1. ¿Por qué? Porque el círculo tiene radio 1. ¿Ok? Entonces, de ahí vemos eso. Ya. Tac, tac. Luego, ¿qué otra característica vemos? Que en pi o 180 grados, volvemos en 0. ¿Ya? Cuando estoy por dar la media vuelta, cuando estoy por acá, en pi o 180 grados, ¿cuánto es la proyección? Si yo quiero proyectar ese punto, ¿cuánto es la altura acá? No hay altura, es 0. ¿Ok? Eso hace referencia cuando estamos en 180 o en pi. Y luego en 3 pi medios tengo una altura negativa que es menos 1. ¿Ya? Y luego 2 pi, de nuevo 0. Entonces vemos que tiene esta forma y que luego se repite. Luego se repite. Vemos esa periodicidad que habíamos hablado antes en otro contexto. ¿Ya? Habíamos visto que el seno voy a agarrar cualquier ángulo, este ángulo de acá, esta altura, el seno es esto. Si a este ángulo yo le sumo 2pi, voy a llegar acá. ¿Ya? Porque todo esto de acá, si se dan cuenta, es 2pi. Vemos que esto se va a repetir cada 2pi. Esto es 0. Y llego acá 2pi y luego se repite. Cada 2pi se repite. Todo esto es 2pi, 2pi, se va repitiendo. Entonces, si a esto de acá yo le sumo 2pi, llego acá y voy a obtener la misma altura. Como obtengo la misma altura, tengo el mismo seno. El seno de este ángulo es el mismo que el seno de ese ángulo más 2pi. El seno de pi medios, que es 1, es igual al seno de pi medios más 2pi. Pi medios más 2pi es 5 pi medios. Y seno de 5 pi medios también es 1. ¿Ya? Entonces vemos que hay un periodo que es igual a 2pi. La función se repite cada 2pi. ¿Ya? Vemos, esto es muy importante, el seno tiene como valor máximo 1. A lo máximo que llega es a 1. Acá vale 0, acá vale algo, acá vale algo, acá vale algo. Llega acá a 1 y luego empieza a disminuir. Y el valor mínimo que tiene es menos 1. Es esta altura acá, que es menos 1. Entonces el seno está entre menos 1 y 1. Eso es muy importante. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para el coseno. La misma idea. Mañana vamos a continuar con esto. La misma idea para el coseno. Y llegamos a esta función del coseno que es muy similar, pero no empiezo en 0, sino empiezo en 1. Pero tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? Empiezo en 1. Pero es la misma idea detrás. Ya esto ya lo vamos a ver mañana. Y sí, lo vamos a ver mañana. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces les he solicitado que me manden sus fotos y 1, 2, 3, 4. 4 personas me han mandado. ¿Quién no? Las personas que me han mandado, levanten la mano, por favor. Ya, los demás manden la tarea que se les ha dado hoy para los primeros 40 minutos. Y si no han podido hacer nada, manden un mensaje diciendo que no han podido avanzar y explicando por qué.
¿ya? No solamente no pude hacer, sino por qué, ¿ya? Manden rápidamente, eso va a constar como asistencia. Si alguien no le anoté su participación, hágame recuerdo ahorita para que anote antes de irnos. A mí, Ya. ahorita de hecho. Diego, ¿quién más? ¿Alguien más? A mí, Inge. Wendy, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que no haya anotado. Bueno, yo participé, pero ya me anotó igual en la otra. ¿Te anoté antes, pero o no? No, en esta última no. Ya, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé si me han notado, profe, pero bueno. Ya, Joshua. Ya. Ok. Eh, ¿Quiénes no han venido a la primera clase? Los que no han venido a la primera clase necesito que se queden. Los demás pueden retirarse. Pero no te vayas. Si no has venido a la primera clase, no te vayas. ¿Ya? Solo retírense los que no han venido a la primera clase. Con los demás nos vemos mañana. Y estén atentos a los mensajes en WhatsApp, por favor. Ok. Israel, Cristian, Joshua. Joshua, ¿tú no viniste a la primera clase? El primer día estaba, pero es que creo que no estaba con mi cámara porque no estaba dando bien. Ya no No ve estás que presente, digamos. Estás conectado, pero no estás presente. Ya, no importa. sí, sí. Diego, no viniste. Adrián, no viniste. Ok, Cristian, no viniste. Y Wendy, no viniste. Ya. Israel, tú no viniste tampoco, ¿verdad? No. Ya. No sé si han visto los videos, ¿ya? Espero que sí, ¿ya? Pero si no han visto los videos de la primera clase, esto les mandé ayer, ahí explico cómo se va a evaluar, que hay ejercicios, que hay lecturas, explico todo sobre respecto a la clase, ¿ya? Los que no han visto entre ustedes esos videos tienen que verlo lo antes posible, ¿ya? Los que entre ustedes no han hecho la tarea de ayer, tienen que hacer la tarea de ayer lo antes posible, si no les va a ir mal en las prácticas, les va a ir mal en los exámenes, ¿ya? Si han hecho todo eso y ahí tienen alguna duda de cómo es la clase, de cómo va a ser los exámenes, o cualquier duda de lo que es Perusal, Perusal, todo el mundo tiene que saber lo que es y cómo se utiliza. Si ahorita no sabes, no tienes ni idea de lo que es Perusal, me preguntan, ¿ya? Para que no salgan perjudicados. Ahorita estamos a días de que ha comenzado, podemos recuperar el tiempo antes del examen, ¿ya? Pero si esto lo dejan pasar, mañana no hacen nada, hoy día no hacen nada, mañana no hacen nada, ya, chao nomás, no van a estar bien perdidos, ¿ok? Entonces, por favor, tomen en cuenta esas recomendaciones. Diego, preguntas. Una preguntita, Inge. Lo de Canvas, le- ¿vamos a que nosotros la cuenta o usted la va a crear? Eso Yo no voy a, entendí muy bien el video. yo les voy a invitar por el mail, por eso necesito sus mails. Y eso todavía no está. Ya, eso Cuando tiene dudas. esté, Gracias. les voy a mandar por WhatsApp. ¿Ok? Lo de Ya, gracias, Inge. Canvas lo voy a organizar ahorita y les voy a mandar, les va a llegar la invitación por su mail y ahí van a poder entrar a todo. Ok.